introducción. El día de hoy vamos a hacer una introducción más o menos para que entiendas a dónde quiero llegar respecto a lo que es la seguridad, el tema del marco normativo, en base a qué ley nos vamos a guiar para poder hacer el tema de la implementación del sistema de gestión de seguridad. Y voy a finalizar hablándote un poquito de línea base. Para el segundo tema, el día de mañana, vamos a hablar acerca de la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. No te vayas a perder esa clase porque la tengo muy detallada para que puedas entenderlo bien. El tercer tema va a ser acerca de política y objetivos de seguridad. El cuarto tema vamos a hablar un poco de peligros y riesgos. En este tema me voy a centrar bastante detallado respecto a cómo elaborar adecuadamente tu matriz IPER. En el quinto tema vamos a hablar acerca del plan de seguridad y cómo llenar algunos registros obligatorios que tenemos que llenar para poder dar conformidad con lo que me pide la ley. Y por último voy a finalizar con la investigación de accidentes. Cada uno de estos puntos yo te los voy a explicar de detalle cada vez que nos toque nuestras clases, pueda llegar hasta el final de ellas, al final de las 2 semanas. Bien, entonces vamos a desempeñar una vez el primer tema. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la seguridad. Y bueno, la seguridad inicia como cualquier otra actividad laboral con el ser humano. Cuando el ser humano en la época primitiva empezaba a descubrir el mundo y empezó con el tema del trabajo a fabricar algunas armas porque notaba que algunas actividades podía hacerla mejor con apoyo de algunas herramientas en lugar de hacerlas con sus propias manos, tipo para cazar, tipo para recolectar plantas, tipo para sembrar más adelante. En ese tiempo, todo lo que se conocía sobre seguridad era básicamente aquello que no te lastimara, aquello que no te hiciera daño. Era un poco más instintivo, un tema de supervivencia. Posteriormente, cuando ya se van formando las ciudades, las antiguas civilizaciones, los imperios, se ve un poco más el tema del trabajo, pero desde un punto de vista que al ser humano se le veía más como un recurso, ¿no? El tema de la esclavitud, por ejemplo, en ese tiempo, pues, las condiciones respecto a la seguridad seguían siendo netamente instintivas, pero sea por uno mismo. Al empleador, por así decirlo, en ese caso, al capataz, no le interesaba el tema de tu seguridad, ellos simplemente le interesaban que se produjera y querían ver resultados. Entonces, el tema de protegerte, el tema de cuidarte a ti mismo dependía de la persona. Es ya casi en años recientes que al ser humano se le reivindica, se le da un trato más digno. Venimos a hablar un poco del tema de derechos humanos y todo lo demás, y es por eso que se empiezan a implementar ciertas medidas. Entonces se le empieza a reivindicar al trabajador, se le empieza a proporcionar un EPP y todo lo demás, porque en cierta medida tenemos que llegar a darnos cuenta, o bueno, ellos se llegaron a dar cuenta, que un trabajador en mal estado te producía mucho menos que un trabajador que estuviera en óptimas condiciones. Entonces, por un tema también de producción, como ellos lo querían ver, le convenía que el trabajador se encuentre bien, invertir un poco en ellos para que pudieran rendir al máximo de su capacidad. Y ya por último, en años recientes, pues el tema normativo respecto a seguridad es mucho más estricto, hay un control eh, más sesgado, por así decirlo, más rígido. Ya hay una normativa de seguridad, hay normativas internacionales respecto a seguridad también, incluso para cada sector. Y se tiene, por ejemplo, que tenemos que dar cumplimiento a alguno de esos requerimientos, que vamos a verlo a lo largo de estas clases también, para que tú puedas saber qué es aquello que, por ejemplo, no estarías cumpliendo en este momento, pero que tienes que llegar a implementar de cierta forma, porque cuando llegue la entidad fiscalizadora, en este caso, por ejemplo, es una FIL, te puede sancionar dependiendo de la gravedad de tu falta. Entonces, es muy importante esto. Entonces, ¿qué viene a hacer la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es la SST? SST, como su nombre lo indica, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Para llegar al concepto de la seguridad, vamos a hablar acerca de unas definiciones que nos da el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley. El reglamento nos dice que la seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten que un trabajador pueda laborar en condiciones de no agresión, es decir, que no entren en conflicto, tanto ambientales, o sea, con su entorno, como personales de sí mismo, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. La salud también la define como un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente que no tengas una enfermedad o discapacidad. Para la ley la salud tiene que ver tanto como que estés bien en todo tu cuerpo físicamente, que estés bien también psicológicamente, mentalmente, y que también estés bien en un entorno de trabajo cómodo, agradable. Y por último, la salud ocupacional, como para entrar un poquito más en materia, es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones, para prevenir todo daño a la salud causado por condiciones de trabajo y por factores de riesgo, adecuar el trabajo al trabajador, tener sus aptitudes y capacidades. Notarás que yo en mis clases siempre te voy a traer definición en base a la norma, en base a definición un poco técnica, pero no me gusta quedarme con esto, ¿de acuerdo? A mí lo que me interesa es que tú lo entiendas. Entonces, de forma más resumida y más concisa, yo te voy a decir que la seguridad es el conjunto de medidas y acciones que buscan ¿qué cosa? La prevención. ¿La prevención de qué? Prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades ocupacionales. En términos cortos y sencillos, eso es la seguridad. La seguridad son todas las medidas y todas las acciones, todas las actividades que tú vas a hacer en pos de prevenir que te ocurran accidentes. La finalidad de la seguridad es la prevención. Siempre van a estar de la mano, seguridad y prevención, SST, prevención. Porque lo que buscamos justamente es que un trabajador no termine accidentado o no termine con alguna enfermedad que le cause daño de por vida. Entonces, el objetivo principal de la seguridad es crear un ambiente laboral seguro y saludable, en el que los empleados puedan realizar sus tareas de manera segura y sin riesgos para su integridad física y mental. Para ello, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a hacer la identificación y evaluación de riesgos, vamos a implementar medidas preventivas en base a esa evaluación, vamos a realizar actividades de capacitación y sensibilización, vamos a promover y enseñar el uso adecuado de los equipos de protección personal y asegurarnos que sean adecuados también para la persona, vamos a hacer un tema de vigilancia de la salud, la investigación de accidentes, y el cumplimiento normativo, ¿no? Todo lo que nos indica la ley. Todas estas actividades son, a grosso modo, todo aquello que involucra la seguridad para poder alcanzar ese objetivo, que es el objetivo, su fin primordial, que es el tema de la prevención. Recuerden siempre esto, que si te tomo examen, eso te voy a preguntar. ¿Cuál es la finalidad de la seguridad? Pues la seguridad busca la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ese es su fin principal. Para ello, promover un ambiente de trabajo seguro y todo lo demás. Ahora, ¿por qué yo debería implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? No, no es más fácil simplemente darle un casco, un EPP, un uniforme y ya con eso queda bien. Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es muy beneficioso para una empresa. Muchos no lo ven de esa manera, pero yo te voy a explicar cuatro beneficios que te puede traer. En primer lugar, protege la integridad de las personas. Implementar adecuadamente un sistema de gestión de seguridad, cumplir con las medidas de seguridad, va a proteger a tu personal, ¿no? Es obviamente el fin primordial de la seguridad, que tu trabajador esté completo, que esté sano, que pueda responder bien a las actividades, que no tenga ninguna enfermedad. Entonces, es un trabajador, como te decía en la parte introductoria, que te rinde el 100 de su capacidad, porque va a estar obviamente en óptimas condiciones. En segundo lugar, mejora la productividad. Como te venía diciendo, un trabajador que se encuentra muy bien, te va a rendir bien. Ojo, hablamos de que se encuentre muy bien no solamente en el aspecto físico. Recuerda que hablábamos de que el tema de la salud ocupacional tenía que ver también con un tema mental y con un tema social. Entonces, en el tema de la seguridad, tenemos que asegurarnos que él esté bien tanto físicamente en su entorno de trabajo, que no tenga ningún tipo de estrés laboral, que no lo estén hostigando, que no tenga ningún tipo de otra condición que pueda poner de forma directa o indirecta en riesgo su vida, su propia integridad o la integridad de todos sus compañeros de trabajo. En el tema de la seguridad, y esto es muy importante, quiero que lo recuerdes bien porque te lo voy a repetir en todas las clases, eh, la seguridad no solamente es función del supervisor de seguridad, del jefe de seguridad, el coordinador de seguridad, como lo tengas nombrado, o prevencionista de riesgos. Tampoco es responsabilidad enteramente del Estado ni del gerente general. La seguridad siempre va a ser un deber de todos los que formamos parte de una organización. Todos tenemos que involucrarnos en seguridad, desde el personal de limpieza hasta el directorio, hasta los miembros de directorio. Todos tienen que involucrarse. Es muy común, y probablemente tú lo habrás visto en tu día a día, que cuando se trata de hacer actividades en seguridad, por ejemplo, alguna capacitación, alguna actividad relacionada al tema de la seguridad, siempre participa el personal de planta. Si tipo estás en una fábrica, van a participar el personal operario. Tipo estás no sé, en una constructora, los haces trabajar a los obreros, los haces capacitar. ¿Y qué hay del personal administrativo? ¿Qué hay de tus contadores? ¿Qué hay de tus asistentes administrativos? Ellos no participan. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que siempre tiene que corregirse.
tema de la seguridad tiene que involucrar absolutamente todos, porque cada uno de ellos, desde su puesto de trabajo, enfrenta diferentes peligros y riesgos y hay que identificarlos y hay que darle el tratamiento oportuno para evitar accidentes. Implementar un sistema de gestión de seguridad también te permite reducir el costo por accidente. Es muy común que a veces para abaratar un poco de costos se tomen las decisiones de reducir el presupuesto del área de seguridad. Y esto a la larga puede resultar beneficioso. Es como una moneda al aire, yo siempre lo digo, es como jugarte al azar, como jugarte a los dados, a lo que salga, la de Dios. Si no me ocurre el accidente, bien, y si me ocurre, mala suerte. Pero el costo porque te ocurre ese accidente, ahí puedes hacer los detalles. Por ejemplo, se me ocurre, tienes una fábrica, se me ocurre, una fábrica, no quisiste recargar los extintores, estaban vencidos, simplemente dijiste, retíralos, no necesitamos extintores. Total, en 10 años nunca hemos tenido un incendio. Te quisiste ahorrar unos 400 soles, 600 soles, 1000 soles en recarga de extintores, no los recargaste y ocurre el incendio. ¿Cuánto crees que va a costar la reparación, tomando en cuenta que no pudiste controlarlo porque no había extintores, no había otro equipo tampoco para apagar el fuego? ¿Cuánto va a costar la reparación de la infraestructura por el tema del incendio? ¿Cuánto va a costar el tema de reponer el material que se perdió, el equipo que se perdió? ¿Cuánto va a costar si es que tenías trabajadores adentro y resultaron afectados? ¿Cuánto va a costar si es que el fuego se descontrola tanto que terminó afectando a viviendas aledañas? ¿Cuánto crees que va a costar las sanciones de las autoridades cuando vengan y descubran que fue tu negligencia? Entonces, si alguno quiere arriesgarse a la de Dios, a ver que si me pasa o no me pasa, pero yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que para ello se haga el esfuerzo, se haga una pequeña inversión y simplemente el tema de la seguridad. De repente no todo de golpe, ¿no? De repente en un solo mes no vas a poder implementar todo lo que la empresa necesita, pero para eso es que se hace la adecuada planificación y eso lo vamos a ver también en las siguientes clases, que el tema de la implementación podemos hacerla de forma escalonada, siempre y cuando lo tengamos identificado. Pero siempre hay que tener en cuenta que debemos invertir un poco más en seguridad. Y por último, mejora el clima laboral. Un trabajador que nota que su empleador se preocupa por ellos, oye, no quiero que te accidentes, oye, no quiero que te enfermes, oye, mira, te entrego este PP nuevo, en buen estado, para que te cuides, úsalo. De repente es un trabajador que no le gusta usarlo. Bueno, puede ser, ¿ya? Porque también existe. Pero ya si quiere el hecho de que tú te preocupes y le proporciones algo, va a hacer que el trabajador se sienta más motivado, se sienta reconocido. Es muy importante, justamente con el tema del clima laboral, que es muy sonado en los últimos tiempos, que un trabajador se sienta reconocido, sienta que la empresa lo ve como un colaborador, aunque a algunos no les gusta ese término, pero que lo vea como un colaborador, alguien que aporta valor a la empresa, y no simplemente como un mero elemento, no simplemente algo que lo puedo reemplazar al día siguiente. Entonces, darle las facilidades en el tema de seguridad, convocarlo a una capacitación, enseñarle cómo usar un extintor, eh, incluirlo en una póliza CTR, esos pequeños detalles van haciendo que el trabajador se sienta mucho más identificado y comprometido con la empresa. Es difícil porque hay algunos trabajadores que vienen de empresas que, por ejemplo, no le prestan atención al tema de seguridad y a veces chocan, ¿no? A mí me ha pasado en la empresa donde estoy que a veces nos toca lidiar con algunos trabajadores que vienen aquí con otra mentalidad, ¿no? En la empresa donde yo estaba anteriormente nunca me decían nada, no que si yo tengo que subir a hacer altura, no me decían que me ponga arnés, no que ahí no me decían nada, pero acá hacemos las cosas diferentes, acá la seguridad es primordial, es fundamental, y si tenemos que sancionarte porque no quieres cumplir, porque ya te estamos advirtiendo y no nos haces caso, vamos a tener que hacer porque prefiero que te enojes y te vayas sancionado a que luego más tarde tenga que ir a verte a un hospital accidentado o te puede ocurrir algo peor o le pase algo a tus compañeros que sí cumplen, pero por tu negligencia no pueden exponer sus vidas. Entonces, es muy importante siempre también saber cómo tratar con las personas. Recuerda que los trabajadores no son niños pequeños, ¿no? Ya son seres, ya son personas adultas, ya son personas que razonan un poquito más y hay que saber cómo lidiar con ellos de cierta forma. Entonces, sí, la seguridad no es un obstáculo para tus operaciones. La seguridad, al contrario, complementa y contribuye a la mejora de la organización. Muchas veces el área de operaciones lo ve como un freno, ¿no? Dice, ya viene el de seguridad, ya viene seguramente a paralizarme, ya viene a reclamarme que me ponga el casco, ya viene a preguntarme qué es un peligro y qué es un riesgo.
A veces lo pueden ver así, y seguramente sí. Yo he conocido a muchos ingenieros que no les importaba no ser el enemigo de los trabajadores, pero se preocupaban y procuraban de que ellos cumplieran con seguridad justamente por el tema de la prevención. Muchas veces a los de seguridad se nos estigmatiza, ¿no? Nos dicen que somos los que somos fregados, por no decir otro término, que muchos nos molestamos de repente, pero lo hacemos con un buen fin, lo hacemos con el fin de proteger al trabajador, y siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora, yo estoy hablando acerca de un sistema de gestión de seguridad, pero ¿qué viene a ser el sistema de gestión? Bueno, un sistema de gestión de seguridad es un conjunto de elementos que se interrelacionan o interactúan entre ellos. Su objetivo es obviamente establecer una política, objetivos de seguridad y salud, mecanismos, acciones para alcanzar los objetivos, y están íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social, en el orden de que van a crear conciencia para ofrecer buenas condiciones laborales a todos los trabajadores, y que van a mejorar también, en cierto modo, su calidad de vida, van a promover la competitividad entre los empleadores en el mercado, o sea, entre las empresas. Para que me entiendas mejor todo esto, como te digo, no me gusta que te quedes solo con la definición técnica, voy a mostrarte un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que prestes mucha atención, porque este ejemplo que te voy a traer, lo voy a volver a necesitar para que me entiendas en un tema de otra clase. Entonces, presta bastante atención a lo que te voy a explicar ahora, ¿de acuerdo? Es para que entiendas cómo es que funciona el sistema de gestión de seguridad, ¿bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos un barco, tenemos aquí un botecito, un barquito. A este barco le vamos a poner un nombre y se va a llamar el SS ITEC NOS 3, ¿bien? Este es nuestro barquito ITEC. Entonces, este barquito, pues, yo no lo quiero tener ahí simplemente para no hacer nada ni para lucirme. Este barquito yo lo voy a usar para trabajar. A mi barquito lo voy a usar yo para transportar personas, transportar pasajeros, y como me sobra algo de espacio, tengo las condiciones, tengo buenas bodegas, bueno, lo vamos a usar también para transportar mercancía, ¿de acuerdo? Entonces mi barquito va a transportar personas y mercancía. Nos va a llevar hasta cierto punto al que le vamos a conocer como intención o propósito. Y obviamente este barquito va a tener un capitán, un líder, y va a tener una tripulación, ¿de acuerdo? Esa tripulación se va a encargar del manejo de las máquinas, del tema del cuidado de los pasajeros, el tema de la seguridad, etcétera. Entonces, al capitán le vamos a conocer como la alta dirección o la gerencia, y aquí a nuestros tripulantes, a nuestra tripulación, le vamos a llamar los procesos, ¿de acuerdo? Las diferentes áreas que se manejan dentro del barquito para que funcione, ¿bien? Entonces, así es como nuestro capitán va a definir la ruta, el trazo que va a llevar nuestro barquito ITEC. Esto lo vamos a llamar la dirección o la ruta, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar a él? ¿Bien? Ahora, nuestro capitán no puede olvidar, porque él tiene muy presente, es una persona experimentada, él lo sabe, que en cierto punto del trayecto puede encontrarse con tormentas. Y obviamente él no quiere llevar a su tripulación a la tormenta, ¿de acuerdo? Tiene que evitarlas. También debe tener en cuenta que en cierto punto han habido reportes de piratas, de delincuentes en alta mar, que si encuentran al barquito por ahí, lo van a llevar y lo van a abordar, ¿no? Y pueden lastimar a sus pasajeros, pueden robarse la mercancía. Y también tiene que tener en cuenta que los suministros que carga son limitados, no tiene comida para todo el año, ¿de acuerdo? Entonces, hay cierto, si se demora más de cierto tiempo, su tripulación va a pasar hambre, sus pasajeros van a pasar hambre, o podría ser también que su carga se vaya a malograr. Entonces, tiene que tener en cuenta también que no puede extender la ruta demasiado, o si no, su tripulación la va a pasar mal. Entonces, a todos estos riesgos, por así decirlo, a todos estos aspectos que estamos considerando, le vamos a llamar el contexto. Este es el contexto de nuestro viaje. Esto es todo aquello que tenemos que tener en cuenta para saber cómo vamos a definir nuestra ruta. Aparte de este contexto, nuestro capitán sabe que tiene que llegar a su destino en cierto tiempo. No puede ser a la hora que él se le pegue la gana, el día que se le pegue la gana. Su tripulación está esperando llegar a su destino en cierto plazo, y la carga incluso que transporta se va a echar a perder si es que no llega en el plazo determinado. Entonces él tiene que llegar a tiempo. Además, él tiene que procurar que su tripulación se encuentre en buen estado, ¿no? No puede enfermarse de un pasajero, no se le puede caer a alguien por la borda,
Entonces, tal cual como ha salido con sus pasajeros, se supone que todos tienen que llegar sanos. ¿Qué pasaría si alguno se enferma y no tiene el personal médico o el equipo médico, mejor dicho, para poder atenderlo apropiadamente? Entonces, tiene también que asegurarse de que todos estén sanos y seguros. Y por último, tiene que tener en cuenta que la cantidad de mercancía que está llevando también tiene que llegar completa, no le puede faltar nada, ¿bien? Entonces, todas estas metas o propósitos que se está planteando nuestro capitán, le vamos a conocer como objetivos. Estos son sus objetivos: llegar a cierto plazo, que todos estén sanos, que no falte nada de la mercancía. Son los objetivos que se ha planteado para nuestro barquito. Y además, tiene que considerar, por ejemplo, que la ley le pide que tenga una bandera con el logo del barquito izado todo el tiempo, no lo puede quitar, si se le cae tiene que volverlo a poner. Además, tiene que asegurarse de que entre su tripulación, la gente de los procesos, la gente que lo ayuda, tiene que haber personal de distintas nacionalidades, ¿de acuerdo? Por un tema de inclusión, bueno, como lo quieras ver, ¿de acuerdo? Pero la ley le pide, ¿sabes qué? Tienes que tener de diferentes nacionalidades. Y por último, también sabe que cada cierto punto del trayecto va a encontrar inspectores que van a subir y van a verificar que pues, el personal que está navegando no está requisitoriado, que la mercancía que están transportando no es ilegal, no es contrabando, no es droga. Entonces, tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. A esto le vamos a llamar requisitos legales. Y además, porque nosotros sabemos que nuestro barquito, cada cierto tiempo hay que darle su mantenimiento para que no se me deteriore, para que no se vaya a quedar a medio camino, entonces se le va a dar constantemente sus mantenimientos. Y a este tipo de mantenimiento o mejoras le vamos a llamar mejora continua. Entonces, tomando en cuenta todo esto, es que nuestro barquito, nuestro capitán, su tripulación, va a establecer una ruta óptima. Y a eso es justamente a lo que va un sistema de gestión. El sistema de gestión son los esfuerzos interrelacionados que realizan entre la alta dirección y los procesos, tomando en cuenta su contexto, tomando en cuenta sus objetivos, tomando en cuenta los requisitos legales, tomando en cuenta la mejora continua, tomando en cuenta todo eso. El sistema de gestión va a determinar un propósito y para ello va a determinar la ruta más adecuada o la ruta óptima para poder llegar a cumplir con ese propósito. Entonces, el sistema de gestión no es un elemento independiente, no es que el gerente, la cabeza de una organización simplemente decide y dice, bueno, vamos a hacer esto y listo, porque tiene que tener en cuenta diferentes factores, tiene que tomar en cuenta los riesgos, las metas, lo que me pide la ley, lo que necesita mi gente, entonces para poder yo llegar a eso. A eso es lo que vamos cuando hablamos de un sistema de gestión. Entonces, un sistema de gestión es el enfoque estructurado y sistemático, un sistema donde todos interactúan, que se usa por una organización para planificar, implementar, controlar y mejorar, recuerda bien estos términos porque lo vamos a usar bastante, sus actividades y procesos con el fin de lograr un objetivo y las metas de manera eficiente y efectiva. Eso es un sistema de gestión a nivel general, ¿no? Cualquier sistema de gestión, porque hay diferentes sistemas de gestión. Entonces, esto me va a proporcionar una estructura y un marco de trabajo para que se puedan tomar las decisiones, para que pueda asignar adecuadamente los recursos que voy a necesitar, cómo medir el desempeño, cómo seguir, cómo verificar que efectivamente estoy cumpliendo mis objetivos y por último las acciones de mejora continua. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que es un sistema de gestión. Sistema de gestión porque puede ser un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de gestión de riesgos, etcétera. Hay diferentes sistemas de gestión. Pero básicamente es eso, es un enfoque estructurado y sistemático. Siempre basándose en estas cuatro etapas: la planificación, la ejecución, la verificación o control y el mejoramiento continuo. Pero más específicamente para el tema de la seguridad, un sistema de gestión de seguridad es el enfoque organizacional que busca establecer, implementar y mantener un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas, controles en una empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir los accidentes laborales, las enfermedades ocupacionales y obviamente mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. O sea, es básicamente lo mismo que te decía al principio el tema de la seguridad. La finalidad de su sistema de gestión es prevenir el tema de los accidentes. Para ello vamos a tomar en cuenta absolutamente todo el contexto, todo lo que necesita el personal para poder proporcionarle los medios de trabajo seguros y evitar que nuestra gente, que nuestro personal se accidente. ¿Bien?
Eh, Como te decía, se basa en 4 etapas. El ciclo, esto se le llama ciclo de la mejora continua o ciclo PHBA o ciclo de MCA, depende si como lo quieras conocer, o ciclo de Deming, de repente lo conoces también. Y básicamente para el tema de seguridad es de esta forma, ¿no? Vamos a ver un poco de planificación, cómo organizar el tema de la gestión de seguridad, identificar los requisitos legales, la implementación de una política, la implementación de los objetivos, la identificación de los riesgos, el establecimiento de los planes para poder cumplir esos objetivos y para poder abordar los riesgos. Luego en la etapa del hacer vamos a prácticamente poner en práctica todo lo del plan, vamos a ejecutarlo, vamos a hacer las capacitaciones, vamos a hacer simulacros, entrenamientos, inspecciones, vamos a hacer el equipamiento de los equipos de seguridad, valga la redundancia, el equipo de seguridad, los equipos de prevención, de respuesta a emergencia que vayamos a requerir. En la parte de verificar tenemos lo que es la auditoría, la revisión por la dirección, los indicadores de seguridad para medir que efectivamente estemos cumpliendo con las metas establecidas. Y por último, en la parte de actuar o la etapa de mejora, todas las acciones correctivas y de mejora que puedan desprenderse y lo que a nadie le gustaría hacer, pero que a veces ocurre, el tema de la investigación de accidentes e incidentes. Voy a tratar en el tema de estas 2 semanas de poder abordarte la totalidad de todos de los temas que tenemos aquí. En esta parte de la planificación me voy a detener bastante, aquí te estoy tomando como 3 o 4 clases más o menos, porque cada uno de estos puntos es muy importante y fundamental para que podamos pasar a los siguientes. Ya el tema de auditoría de repente no lo toco a grosso modo, pero sí quiero enfocarme bastante en que las bases, al menos la parte de la planificación, te quede claro y que la puedas implementar de buena medida, ¿bien? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de repente, algo que quieran preguntar? Creo que por ahí tenemos uno. A ver, un momento. Sí, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Veo 2 manos levantadas. ¿Qué tal? Ingeniero, buenas Sí, noches. ¿qué tal? Dime. Buenas noches, dime. Disculpe, disculpe, lo que ha explicado está claro. Bueno, creo que saliendo del tema, ahí se han colgado unos suplementos y documentos adicionales para ver lo de la seguridad y salud en el trabajo. Sí, Quería saber exactamente cuándo es que se publica esta ley, ¿no? La ley de ok. seguridad y salud en el trabajo. Sí, muy bien. Justo ahorita voy a pasar en eso en la siguiente diapositiva. Gracias por tu pregunta. Ahorita te la voy a contestar. La otra persona que también levantó su mano, ¿tiene alguna pregunta? Correcto, Gerson, estoy leyendo tu comentario. Es cierto, el tema de la seguridad hay algunas empresas que no lo implementan, no le dan la debida importancia. Algunas empresas consideran pues que es un gasto innecesario, pero vamos a ver un poquito más, vamos a ver conforme desarrollemos las clases, de que no es así. El tema de la seguridad es más como una inversión justamente en tu propio personal. ¿Qué puede ser más valioso que la vida de tu propio personal, que la vida de las personas en general? Porque cuando ocurre un accidente, no solamente le puede afectar a personal de la empresa, también puede Ingeniero, ocurrir que el accidente afecte a los terceros. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, dime. bueno, disculpe la interrupción. Otra cosa, en el caso de las entidades públicas, Ok. Este, ¿por qué no se ejecuta? Normalmente sí vemos que en las privadas hay ciertos controles, cierto tipo de, bueno, de auditorías que se realizan para verificar. Pero en el caso de las estatales, tengo entendido que es Servir, creo que es el encargado, si no me equivoco, Ujú. lo que tiene el control y la auditoría a estas instituciones. Pero ¿por qué no se realiza de forma regular, no? Porque, bueno, el que habla trabaja para una empresa, bueno, para una organización del Estado y normalmente no lo veo, no se ha implementado esta situación, ¿no? Claro, es correcto. En general, el tema de las empresas del Estado, pues, a veces es un poco, ¿cómo decirlo, no? Cuando estás en el tema del sector privado, sabes que, pues, si no cumples, si te llega algún tipo de sanción, te va a afectar directamente a ti, te va a afectar directamente a tu propia inversión, ¿no? Un empleador lo ve de esa manera, va a afectar a tu propia inversión. Pero en el tema de las entidades del Estado, pues si les cae una sanción no es que le afecte directamente a ellos. Entonces, a veces hay un poco de desidia, un poco de falta de ganas, falta de actitud para poder implementar adecuadamente en el tema de las empresas del Estado. Yo de momento no he trabajado en empresas del Estado, no podría darte
no sé, no podría hablarte desde la experiencia como para decirte, sí, mira, en el Estado es así, ya está. O sea, entiendo que puede ser de esa manera porque la mayor parte del tiempo que he tenido algún tipo de contacto con trabajadores del Estado, entiendo que lo ven de esa forma. Eh, Probablemente no sean todos, probablemente sea algunos que sí les interese, por ejemplo, las concesionarias eléctricas, no estoy seguro si podríamos decirle que son del Estado, pero ellas se toman bastante en serio, por ejemplo, el tema del cumplimiento de la seguridad. Entonces, depende bastante de los líderes. Vamos a ver más adelante, cuando hablen el tema 2 acerca del liderazgo, el liderazgo en seguridad, que fundamentalmente la responsabilidad para que un sistema simplemente, te decía antes que la seguridad es responsabilidad de todos, correcto, cada uno es responsable de cuidarse a sí mismo, pero la responsabilidad principal del sistema de gestión de seguridad viene a ser del empleador, del gerente general, del representante legal, del administrador de la empresa, como lo quieras ver, pero él es el principal responsable para que esto se implemente. Entonces, si él no se mueve, si él no motiva a la gente, si él no es el primero en cumplir, el resto del sistema no va a funcionar, porque el principal responsable de que esto se implemente, el que da el ejemplo, el que da la cara para esto, es obviamente el empleador, el representante del empleador en este caso. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en el tema 2. Bien, vamos entonces avanzando a lo siguiente, si no nos vamos a quedar sin tiempo y no me gustaría que te quedes hasta más tarde. Acerca de la ley 29783, de acuerdo a nuestro marco legal, ¿bien? La ley 29783, la ley 29783 es la normativa que regula la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. La promulgaron el 20 de agosto de 2011, establece los principios y disposiciones generales para prevenir riesgos laborales, proteger la salud y seguridad de los trabajadores y promover condiciones de trabajo seguras en el país. Esta es la ley fundamental que tiene el Estado peruano, para que nos indica más o menos el cumplimiento que debemos tener, ¿no? Nos dice a grandes rasgos qué es lo que debe contener un sistema de gestión de seguridad, y para ello también tiene el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, en el cual también nos da un poquito más de detalles de lo que debe contener, nos da una explicación de qué es lo que debemos implementar para cumplir lo que nos pide la ley, y a lo largo de los años ha venido sufriendo algunas modificatorias, tanto el reglamento como la ley. Hay algunas cosas que han ido cambiando, ¿no? Vamos a tratar de abordarlas a todas, cada uno en el punto que nos corresponda conforme vayamos avanzando. Estoy procurando que toda la información que te pueda traer se encuentre actual, los formatos y todo lo demás, justamente para que no tengas inconvenientes. Por ejemplo, en el tema, cuando lleguemos al tema 4, respecto a la matriz hiper, me estoy asegurando de traerte un formato de matriz hiper completamente actual, conforme a lo último que te pide la ley. El más reciente, si no me equivoco, es la de 2021, si no me equivoco, 2020-2021, más o menos por ahí. Tengo el formato y más o menos cuando nos toque te voy a explicar cómo llenarlo apropiadamente, ¿bien? Ahora, ¿qué nos dice la ley 29783? La ley de seguridad, le vamos a decir para no hacerlo tan largo. La ley de seguridad tiene como contenido algunos principios respecto a la ley, vamos a hablar de ello, algunas disposiciones generales, nos trae la Política Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad. Todos estos primeros puntos son básicamente como decir un poco de contexto respecto a la ley, respecto como una introducción, un prefacio, un amplio prefacio, por así decirlo, respecto a lo que me va a indicar la ley de seguridad y salud en el trabajo, lo que busca la ley de seguridad y cómo se está organizando el Estado para poder cumplirlo. Luego de eso, a partir del título 4, ya se enfoca más en lo que deben cumplir las empresas. Hablamos del sistema de gestión de seguridad, cómo lo vamos a implementar, qué derechos y obligaciones tienen los trabajadores y los empleadores, porque derechos y obligaciones tenemos en ambos bandos, tanto los trabajadores como el empleador. Información de accidentes y enfermedades que debemos reportar, el tema de la inspección de seguridad, y algunas disposiciones complementarias adicionales. Obviamente, por el tema del tiempo, yo no voy a llegar a indicarte título por título cada artículo, ¿no? Lo que yo sí he tomado es varios de esos artículos y los he dispuesto de tal manera de que podamos darle cumplimiento conforme vayamos avanzando y puedas al final terminar cumpliendo todos los artículos que nos indica la ley, ¿de acuerdo? Eso es la manera como lo vamos a trabajar. Entonces, como para entender un poquito más acerca de la ley, esta ley tiene algunos principios, son 9 de hecho. Algunos principios que tiene son los siguientes, ¿no? Primero tenemos el principio de prevención. ¿Qué nos dice este principio? Que el empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Esto aplica también no solamente a tus trabajadores planillados. Si tú, como empleador, le pagaste a cierta persona
no en planilla, sino por un servicio específico, se me ocurre, para que limpie las ventanas del edificio, y esta persona se accidenta, es responsabilidad del empleador. No, pero no tiene contrato conmigo. No, pero le pagaste y está haciendo un trabajo para ti en tus instalaciones y obviamente se expuso ese riesgo por trabajar para ti. Entonces, la prevención tiene que abordar, y recuérdenlo bastante, no solamente a tus propios trabajadores, los que están en tu planilla, los que están en tu nómina, tiene que abordar tanto a tus trabajadores, a tus contratistas, tus proveedores de servicio, tus practicantes, también, todos, la prevención los abarca a todos, absolutamente a todos los que forman parte de, como si, todos los que te brinden servicio, todos los que trabajen para ti, todos los que estén relacionados contigo, tienen que involucrarse en el tema de la prevención. ¿Bien? En segundo lugar, tenemos la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el empleador va a asumir toda implicancia económica, legal, administrativa, en caso de que ocurra un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ingeniero, pero si un trabajador se accidenta, no es mi culpa, yo no le he mandado que se accidente. Está bien, la ley no te va a decir que tú eres responsable del accidente, no, tú eres el culpable de los accidentes. La ley lo que va a decir es que tú eres el responsable de la generación de los riesgos que ocasionaron el accidente del trabajador. Entonces, es responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias, en primer lugar, identificar cuáles son esos riesgos de su actividad, y en segundo lugar, tomar las medidas necesarias para evitar que las personas se vayan a exponer a ese riesgo. Ingeniero, ¿a qué se refiere con esto de riesgo? Más adelante en el tema 4 te voy a explicar más a detalle para que me entiendas bien respecto al riesgo. Pero a grosso modo, se refiere a que si tú sabes que algo le puede ocasionar daño a una persona, como parte de tu actividad, tipo limpiar unas ventanas en el segundo piso mientras estás colgadito con un arnés, sabes que hay un riesgo de caída, sabes que se puede caer la persona, entonces es responsabilidad del empleador si es que esa persona se cae, ya sea porque no usó el arnés, ya sea porque el arnés está en mal estado, ya sea por el simple hecho de estar trabajando para ti, es responsabilidad del empleador el tema de los accidentes que le vayan a ocasionar. Y ya más adelante te voy a mostrar que dependiendo del nivel de responsabilidad que le puedan acreditar a un empleador, se le puede incluso imputar años de cárcel. Entonces, por eso es muy importante siempre el tema de la prevención. El empleador tiene que asegurarse de que los accidentes no le vayan a ocurrir. Y si por mala suerte llegan a ocurrir, el empleador tiene que garantizar, tiene que asegurar, tiene que demostrar que él sí cumplió con la prevención de riesgos, que él sí proporcionó los recursos, que él sí le daba cumplimiento a la ley, que él participaba en la prevención de seguridad, haciendo inspecciones, participando en las capacitaciones, etcétera. Todo aquello que pueda demostrar el empleador que refleje que efectivamente fue un hecho fortuito, que no era algo que esperaban que pasara, que era algo para lo que estaban preparados, pero lamentablemente ocurrió. Todo ello puede determinar que obviamente el grado de responsabilidad que puede tener un empleador, y en cierto punto sí también puede liberarlo de algún tipo de sanción más grave, ¿no? Igual, sanciones económicas sí va a tener, porque cuando ocurre un accidente de trabajo, dependiendo de la gravedad, sobre todo cuando es fatal, la SUNAFIL siempre va a cargar responsabilidad del empleador. Así le demuestres todo lo que tú quieras, la SUNAFIL siempre va a imponer una sanción siempre, porque para la SUNAFIL siempre el empleador es responsable del accidente. Entonces, téngalo bastante en cuenta. Un tercer principio que tiene es el de la cooperación. Esto quiere decir que el tema de la seguridad abarca tanto desde los trabajadores, del trabajador más humilde, pasando por sus supervisores, tu gerencia general, tus autoridades regionales y el Estado mismo. Todos tienen que cooperar y colaborar con el tema de la seguridad. Todos estamos involucrados con la seguridad. La seguridad no solamente es de cierto grupito, no solamente de los ingenieros de seguridad, no solamente es de los supervisores, de los supervisores de seguridad, es de todos. Todos tenemos que cooperar para darle cumplimiento. Información y capacitación. El empleador tiene que brindar información y capacitación oportuna y adecuada en temas de seguridad y salud. Ten muy en cuenta estos dos términos, oportuna y adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, oportuna quiere decir que las capacitaciones tienen que ser preventivas. No vas a esperar a que te ocurra el accidente para recién hacer la capacitación. Eso es lógico, ¿verdad? Entonces, tu capacitación tiene que ser oportuna. Además, tiene que ser adecuada. Quiere decir esto, que tiene que estar orientada
a la prevención de los riesgos de la actividad. Por ejemplo, si tú tienes trabajadores, se me ocurre, que realizan, vamos a suponer, es una metalmecánica y realizan, no sé, algún tipo de corte, alguna actividad relacionada con metal, todos a nivel de suelo, y lo capacitas en trabajos en altura. Si son trabajadores, en la gran mayoría no hacen trabajo en altura, ¿para qué lo vas a capacitar en eso? Si tienes una capacitación, se me ocurre, de uso de herramientas y equipos de poder, y para cumplir con tu cuota de seguridad al año, porque la ley te pide tanta cantidad de capacitaciones, para cumplir, agarras y traes a tu área de TI, por ejemplo, a tus informáticos, vas y lo traes a esa capacitación y lo pones ahí, ¿no? Se capacitó la persona, pero será adecuado para una persona que no usa sus equipos capacitarse en el uso de sus equipos. De repente le interesa, le puede servir, pero no es adecuada para el tema de riesgos. Entonces, a un trabajador de oficina, por ejemplo, lo puedes capacitar en ergonomía, en primeros auxilios, en uso de extintores, en matriz hiper, etcétera. Pero tiene que ser adecuada. Es por eso que antes de definir en qué lo vas a capacitar, deberías identificar adecuadamente a qué riesgos está expuesto, para que tu capacitación se enfoque en poder darle prevención a esos riesgos. Entonces, además, ten en cuenta, porque de repente alguno va a preguntar, que la ley te pide que tengas 4 capacitaciones en seguridad mínimas al año. La duración no te la dice. Yo te recomiendo siempre que duren más de 40 minutos para que sea una capacitación de verdad y que de preferencia sea evaluada. Termina tu capacitación, un pequeño examen, y con eso ya estás cumpliendo, estás acreditando que es una capacitación y que te vas a asegurar y te vas a dar cuenta si las personas realmente entendieron la capacitación, porque esto, lo vamos a ver también más adelante, es muy importante, ¿bien? Además, recuerda que tu capacitación tiene que costearla el mismo empleador, o sea, no es que vamos a dar capacitación, chanchita, todo para que colaboren para pagarle al capacitador, no, no funciona así, el empleador tiene que gestionar el tema de la capacitación. Puede ser con personal propio, si es que obviamente tiene la formación para eso, lo puede hacer uno mismo, o puedes traer a un tercero, un externo, puedes solicitar algún apoyo, algún auspicio, etcétera, ¿bien? Y tienes que asegurarte de que estas capacitaciones se den dentro del horario de trabajo. No lo puedes llamar un día domingo a capacitarlos, no lo puedes hacer que se queden horas extras para capacitarlo, porque pues, tendrías que pagarles horas extras. Tiene que ser dentro del horario de trabajo. Entonces, lo recomendable es que, bueno, una hora antes que acabe su turno, los reúnas, los capacites y ya bueno, terminan y se van a sus casas. Ingeniero, ¿esto me va a reducir mi producción? Sí, probablemente un poco, pero es un tema normativo, es un tema que tienes que cumplir. Entonces, hay que dar la facilidad. Ingeniero, yo no puedo parar toda mi planta en el mismo día para que todos vayan y se capaciten porque no voy a producir nada. Entonces, simple, capacítalos por turnos. Agárrate un grupito, capacitas tal día, al otro grupito lo capacitas otro día, todo así. Pero claro, tienes que asegurarte de que todos hayan recibido el mismo tema de capacitación o la capacitación adecuada pues para ello, ¿de acuerdo? Esos son algunos alcances que yo más o menos podría darte. También tiene un principio de gestión integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad no es que trabaja por sí sola. Si tú tienes otros sistemas de gestión implementados, sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de gestión de riesgos, de seguridad de la información, etcétera, tu sistema de gestión de seguridad tiene que también involucrarse, tiene que estar, tiene que formar parte de todos esos sistemas de gestión. La seguridad no trabaja por sí misma. La seguridad forma parte de un todo. ¿Bien? La atención integral de salud, que quiere decir que un trabajador que sufra algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional tiene derecho a que se le presten los servicios médicos correspondientes, ¿de acuerdo? Es prioritario siempre que cada vez que ocurra un accidente, así sea una lesión leve o una lesión muy severa, se le brinde la atención de salud para que esta persona obviamente se recupere, ¿no? Para evitar que los daños sean mayores. Por eso es muy importante que en el tema de capacitación siempre me consideres por lo menos la capacitación de primeros auxilios. Es muy importante, salva muchas vidas, ¿bien? ¿Qué más? Ah, sí, y obviamente si tienes trabajadores, eres un empleador que hace actividades de alto riesgo, que cuenten con su póliza SSTR, de salud y de pensión. También tenemos el principio de consulta y participación,
que quiere decir que el Estado va a implementar mecanismos de participación para los empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud. Eso sobre todo lo vemos con el tema de los comités, la formación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. La primacía de la realidad, esto es muy importante. La primacía de la realidad quiere decir que para cumplimiento de la ley, las autoridades siempre van a optar por todo lo que pueden ver en la realidad en caso de que esto discrepe con los registros que tú presentes. ¿A qué me refiero con esto? Yo te decía, ¿no? Si haces una capacitación, asegúrate de evaluarla. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú lo capacitaste a un trabajador en el uso de una motosierra. Capacitaste uso de motosierra, capacitación, 2 horas, dictado por el ingeniero tal, lo que lo trajiste, lo mandaste a traer de Lima, lo mandaste a traer a provincia para que dictara la capacitación. Tienes fotos y todo. De repente no tienes fotos. Vamos a suponer que simplemente la dictaste, vino la persona, dictaste, pasaste una lista de asistencia, firmaron y se accidentó un trabajador. Entonces va a venir la SUNAFIL a hacer la investigación y tú le dices, no, yo lo capacité, mira, aquí está mi hojita. Mi hojita dice que aquí está su nombre, capacitado aquí dice 2 horas, ahí dice. Pero la realidad es que este trabajador se accidentó. Entonces, a pesar de que tú lo tengas ahí, la SUNAFIL va a determinar que la capacitación no fue adecuada, o puede llegar a pensar incluso que la capacitación en realidad no se dictó, que simplemente debiste firmar. Entonces, ingeniero, entonces mis listas no sirven para nada, porque la SUNAFIL, si me accidento, la SUNAFIL va a pensar, no, espera, no le quites el valor a los registros firmados. Son muy importantes y son valiosos para demostrar tu gestión en seguridad, para dar cumplimiento a la ley. Pero a lo que se refiere este principio es que, por así decirlo, de repente te va a sonar un poquito brusco, que no seas conformista, que no te quedes simplemente con que ya pasé mi lista, organicé mi capacitación, pasé mi lista y ya listo, ya quedó, ya cumplí. Porque la finalidad de la capacitación o de las medidas de seguridad en general es asegurar la prevención. Entonces, por eso te decía, si das una capacitación, asegúrate de evaluarla, porque si lo evalúas, te vas a dar cuenta que efectivamente alguien lo entendió, alguien no lo entendió. Evalúalo de forma teórica y de forma práctica. Graba registros. Tienes tu lista de asistencia, muy bien. Toma fotos. Si puedes, graba videos. Si no puedes, bueno, con las fotos. Tenga a la mano siempre cualquier evidencia que verifique que por esta misma primacía de la realidad, que efectivamente se llevó a cabo. Evalúelo. Si te dicen, no, pero no fue efectiva, pero aquí está su examen. Su examen dice que acá sacó 20. Se supone que sabe. No, pero de repente se ha copiado. Primacía de la realidad. ¿Cómo probamos que se copió o no se copió? Aquí está, la primacía de la realidad es esta. Mi documento dice que aquí está. Primacía de la realidad, a ver respecto a que se copió. ¿De dónde lo vas a sacar? No, pero se accidentó. Bueno, por otros motivos habrá accidentado. O sea, ten en cuenta siempre que tus registros son valiosos, pero este principio se refiere a que no simplemente te quedes con darle cumplimiento al registro firmado y ya, que te asegures que tus medidas de prevención son efectivas. A eso se refiere. Y por último tenemos el principio de protección. ¿A qué se refiere esto? Que el Estado y el empleador garantizan a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, compatible con su dignidad. Entonces, el Estado y el empleador tienen que brindar todas las condiciones para que el ambiente de trabajo permita la prevención de accidentes, ¿de acuerdo? La entrega de PPs, la elaboración de procedimientos, la implementación de señalizaciones, etcétera, capacitaciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con protección. Esto lo podemos ver todavía mucho más efectivo cuando se implementan las políticas de seguridad y salud en el trabajo, porque en estas políticas obviamente se dan los compromisos respecto al cumplimiento de la ley. Creo que tengo algunas preguntas, voy a tratar de responderlas algunas. A ver, acá está. Acá. Toda empresa debe tener un delegado de conocimiento sobre el trabajo. Sí, correcto. Por ley, y eso lo vamos a ver en el tema del miércoles, que no vayas a faltar porque de verdad te lo he traído muy detallado. Toda empresa debe contar con su comité de seguridad, si tiene más de 20 trabajadores, o si tiene menos, su supervisor de seguridad, pero elegido por los trabajadores. Te voy a explicar más a detalle en el día de miércoles, pero básicamente es eso. Un supervisor de seguridad elegido, si tienes menos de 20, y un comité de seguridad también elegido, si tienes 20 o más trabajadores. Sí, correcto. No solamente en trabajos de oficina, también en trabajos de campo, tipo, por ejemplo, si eres un técnico en laboratorio y trabajas con algunos químicos, o eres alguien que realiza, no sé, actividades de construcción y estás siempre constantemente expuesto a los humos de alguna moladora o de soldadura.
te puedes también enfermar. Entonces, no solamente es de oficina, todos pueden enfermarse. Los de oficina también pueden tener accidentes. ¿Qué pasaría si hay un cortocircuito y se quema su laptop, se queman las vistas, o se cae por las escaleras? Es un accidente de trabajo. O está cerrando la puerta y se chanca un dedo, se rompe una uña, es un accidente de trabajo. Ingeniero, ¿hasta ahí llega accidente de trabajo? Sí. Te voy a explicar también eso más a detalle más adelante en las otras clases, pero sí, también llega hasta ese nivel el tema de lo que es un accidente de trabajo. Es posible que las capacitaciones de seguridad sean grabaciones, no es obligatorio que sean en vivo. Siempre hemos tenido también esta duda respecto en el lugar donde yo trabajo, respecto a si las capacitaciones virtuales también cuentan para el tema de la ley. Yo particularmente nunca hemos tenido algún tipo de inspección o supervisión en la cual nos hayan observado y nos hayan dicho esto no fue capacitación, pero te recomendaría que no tientes a la mala suerte y te asegures de que puedes complementar de repente con alguna capacitación extra. O, por así decirlo, podrías como jugarle un poquito, ¿no? Organiza tú la capacitación, tú díctala, y como parte de tu capacitación dices, bueno, ahora vamos a presentar un video y le pones la capacitación grabada. Entonces, de esa manera, te estás asegurando a ambas partes, ¿no? La capacitación la diste, estuviste ahí, diste la introducción, de repente acabó el video, hiciste preguntas, hiciste retroalimentación, aplicaste el examen y estás cumpliendo. El otro material audiovisual fue como un apoyo y entonces de esa manera estarías cumpliendo con la parte de la capacitación igual. Porque, o sea, como te digo, no nos quedemos en que ya lo siento, pongo el proyector o pongo el televisor, lo proyecto, lo dejo ahí la hora o 2 horas que vaya a durar el video y me voy, ¿no? O sea, la idea es que te asegures de que la capacitación vaya a ser efectiva y que trates de darle la forma para que vaya cumpliendo dentro de lo que me pide la ley, ¿no? Entonces, mientras da la grabación, puedes ir pasando la lista de asistencia para que ellos firmen. Y toma fotos, tómate fotos a ti también explicando de repente, y asegúrate de evaluar la capacitación. Y dentro de lo posible, si lo pudieran, hagan un informe de capacitación. En este informe detallan cuántas personas asistieron, quiénes estuvieron, cuándo ocurrió la capacitación, de qué hora, qué temas trataron. O sea, por ejemplo, fue un tema de extintores. Ya, pero muy general extintores. Dime qué más dijeron, cómo usar el extintor, qué clases de extintores hay, qué no hacer con el extintor. Pues, todo eso detallado en tu informe de capacitación y en el informe también indica cuáles fueron los resultados de la evaluación. De esa manera, dar un mejor cumplimiento respecto a lo que es capacitación. Registro de asistencia pueden firmar los de planilla también como los de educación. Sí, también pueden firmar ellos, no hay ningún problema. Las pymes necesitan comité de seguridad. Si tienen más de 20 trabajadores, creo que ya no serían pymes ahí, o sea, velo de esta manera, por cantidad de trabajadores. Tienes 20 o más, comité de seguridad. Tienes menos de 20, supervisor de seguridad. Si tiene una creencia que tiene un accidente, un trabajador tercero no tiene seguro médico en caso de accidente. ¿En caso se puede denunciar también a caso de... Sí, todo aquel incumplimiento respecto a seguridad puede denunciarse a SUNAFIL para que ellos tomen las acciones pertinentes respecto al empleado. Grupo de 4 personas son un equipo de trabajo, tenemos que tener un comité de seguridad. No, si son obviamente 4 personas, entre ustedes elijan un supervisor de seguridad, que quede determinado en un acta, se eligió a tal persona como supervisor de seguridad, y estarían cumpliendo con ese sentido con la ley. Bien, estoy tratando de responder algunas preguntas así, a grosso modo. Respecto a lo que es comité, todo lo que tenga que ver comité y representantes de los trabajadores, el día miércoles con muchísimo más detalle. La empresa como portador, el jefe de CT debería darle capacitación personal de seguridad o el mismo jefe de seguridad. Bueno, respecto a esa pregunta, la ley no te lo indica, ¿de acuerdo? Pero yo, más o menos, con el conocimiento que... Mi principal fuerte, aparte de la seguridad, es lo que son sistemas integrados de gestión, ¿de acuerdo? Gestión de calidad, normas ISO. Entonces, por un tema de cumplimiento, de efectividad de esa capacitación, yo te diría que la capacitación debería brindarla el personal que tenga formación competente respecto a ello. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú contratas, por ejemplo, a alguien para que te preste algún servicio, para que te brinde un servicio, te aseguras de que esta persona o esta empresa que te vaya a dar el servicio cuente con cierta experiencia, ¿de acuerdo? O sea, tú, por ejemplo, necesitas que te hagan alguna actividad, se me ocurre, tienes cisternas de combustible y necesitas a alguien que te haga la limpieza de esas cisternas. No tienes trabajadores para ello y contratas a una empresa. Lo mínimo que le vas a pedir a esa empresa para hacer una actividad tan delicada es obviamente que tenga experiencia haciéndolo. Entonces, de la misma manera,
lo vas a pedir con las capacitaciones. Le vas a pedir que te dicte la capacitación a alguien que tenga, por lo menos haya llevado algún curso o alguna capacitación referente a ese tema. No le vas a poner a dictar primeros auxilios a alguien que nunca en su vida ha llevado un curso de primeros auxilios, ¿no? No tendría sentido. Entonces, para que la capacitación sea efectiva, lo ideal sería que alguien que tenga la experiencia o el conocimiento o haya llevado un curso de ello, te pueda dictar ese tema. En el caso, como tú dices, ¿no? El área de seguridad, entiendo los agentes de seguridad. ¿Quién debería dictarles la capacitación? Si es un tema un poco más específico respecto a sus actividades, relacionado con seguridad también, lo ideal sería que la dé el jefe de seguridad. Y es una manera de involucrarlos también. Yo tenía un colega que en una de nuestras sedes, para hacer sus capacitaciones, los involucraba a los ingenieros. Era del sector eléctrico y los involucraba. Les decía, ¿sabes qué? Tú vas a dar una capacitación de riesgo eléctrico. No, eso es tu chamba porque eres seguridad. No, ¿sabes qué? Lo vas a hacer tú. Y lo voy a informar a gerencia que tú lo vas a hacer y te das comprometido. Dile a la gerencia que no lo vas a hacer. A ver, dile tú. Y los hacía participar. Y bueno, se iban como que entre buena y mala gana algunos, y los mismos ingenieros iban y daban la capacitación. Porque ellos obviamente tienen un poquito más de experiencia en el tema del sector, conocen un poco más la parte técnica. Entonces, es muy importante y aparte eso le da al trabajador, le da a entender de que obviamente seguridad se trabaja en conjunto, tanto la parte técnica como la parte de seguridad, la parte de operaciones y la parte de seguridad no van separadas, van de la mano. Y eso es lo fundamental que se busca en el tema de la seguridad. La gestión integral, como te decía. Entonces, por eso es importante que todos, de todos en cierta manera se involucren. Hasta el mismo personal técnico. Por ejemplo, vas a revisar algún procedimiento de trabajo, haces la capacitación respecto a ese procedimiento y lo traes a uno de tus trabajadores, a uno de tus operarios, a uno de tus técnicos. A él que dicte la capacitación o que te apoye en la capacitación. Bueno, tenemos este procedimiento, nos indica que debemos hacer tal manera de trabajo. Entonces, el técnico que tiene la experiencia y que lo aplica en campo, te va a dar la retroalimentación y te va a decir, ¿sabes qué? Así ya no lo estamos haciendo porque nos ocurre tal motivo, se nos hace más fácil hacerlo así, creemos que es más seguro hacerlo de esta manera. Entonces, esa retroalimentación permite que el procedimiento se actualice conforme a la realidad, te evite incumplimientos y te permite hacerlos a ellos participar, a que ellos se involucren, a que ellos mismos generen sus propios procedimientos. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas maneras de involucrarlo, porque la creencia siempre es, ¿no? Hay que hacer un procedimiento, ya, seguridad, elabóralo. Y seguridad de repente lo hace, ¿no? A regañadientes, pero lo hace. Y te presenta el procedimiento en base a lo que él cree, en base a lo que él ha visto, pero no en base a lo que él hace. Entonces, quien lo hace la actividad son los del área de operaciones, y ellos son los principales involucrados a elaborar sus propios procedimientos, a hacer su propia identificación de peligros y riesgos. Pero para ello nosotros, ¿en qué hay que capacitarlos? En cómo se da la identificación de peligros y riesgos, por ejemplo. ¿Bien? A ver, como manera de una pequeña dinámica, vamos a ver si puedes reconocer de qué principio de la ley estamos hablando. Recuerda que la ley tenía 9 principios, ¿de acuerdo? Entonces, yo te voy a poner un caso y tú me vas a decir de qué principio de la ley estamos hablando. Ingeniero, no me acuerdo cuáles son los 9 principios. Yo sé. Entonces te los voy a poner aquí los 9. Aquí están tus 9 principios, yo te voy a poner un caso, acá toma una izquierda, lo vamos a leer, y tú me vas a decir de qué principio está involucrado en este caso, ¿bien? Vamos a ver el primero. Estamos revisando una política de seguridad, ojo, política de seguridad, y encontramos que la empresa está comprometida a brindar un entorno de trabajo seguro y confortable al trabajador, garantizando su completo bienestar y cuidado a su integridad. ¿Qué principio podríamos decir que se está aplicando aquí, de los 9? ¿Alguno? Buenas noches. El principio de protección. Correcto, muy bien. Tenemos aquí el principio de protección, ¿de acuerdo? Recuerda que protección estaba un poquito ligado al tema de comité. Si me hubieras dicho principio de prevención, también lo hubiera podido considerar, ¿no? Es parte de las actividades de prevención. Aunque tenga en cuenta que el tema de la prevención involucra un poco más el tema de las acciones como tal, ¿de acuerdo? Las acciones como tal, no tanto la parte de documental. Vamos a ver con este segundo ejemplo. Aquí presta mucha atención. Tenemos una empresa que se dedica a actividades de soldadura y que ha organizado la realización de un curso sobre trabajos en caliente y prevención y contención de incendios. ¿De qué principio estaremos hablando en este momento? Una empresa que está organizando un curso. Prevención sería el principio de prevención. Ok, ¿algo más? Buenas noches.
Sería la información y capacitación. Correcto, muy Información bien, y capacitación. correcto. En este caso yo voy a considerar ambos, ¿de acuerdo? Porque de todas maneras, realizar la actividad como tal forma parte también de la prevención, ¿no? Obviamente, si tienes una actividad de soldadura, estás expuesto a que pueda haber un riesgo de incendio, entonces se están tomando las medidas de prevención necesarias para poder evitarlo. Parece bien. Vamos a ver este otro. Un accidente en una empresa de construcción. Tenemos un obrero que se cae de 3 metros de altura, ¿no? Todos sus compañeros corren a su auxilio y lo van a trasladar a una clínica cercana. ¿Qué principio estaríamos hablando aquí? Ocurrió un accidente, la persona se cayó, van a auxiliarlo. Atención integral de salud. Sería salud. Correcto, muy bien. Aquí hablamos de la atención integral de salud. Recuerda, ¿no? Que es prioritario darle la atención inmediata al tema del trabajador que se ha accidentado. También Y podría ser cooperación, ¿no? También se podría ahí considerar el de cooperación, porque dice que porque menciona que sus compañeros a una manera actuaron para auxiliarlo, ¿no? Bueno, ya, sí, podemos relacionarlo un poco. El tema de la cooperación va un poco más respecto a las actividades en conjunto que se realizan con el Estado y todo lo demás. Por ahí podríamos considerar que está por ok, ahí. sí, sí Podemos entiendo. considerarlo así. Como para desarrollar un poquito más este mismo caso. El trabajador sufrió lesiones severas. No se murió, pero quedó bastante mal herido, ya quedó con una discapacidad permanente. Abren la investigación, determinan que no se le ha brindado las condiciones apropiadas para realizar la actividad. No se tomaba en cuenta la prevención de riesgos. Entonces el empleador lo sentencian a 6 años de prisión. ¿De qué principio entonces estaríamos hablando aquí? Esa responsabilidad. Correcto, muy bien. Recuerden que ante la ocurrencia de todo accidente, el principal responsable siempre va a ser el empleador, el representante del empleador en este caso. Pues, si es una obra, por ejemplo, el tema del el residente de obra puede llegar a ser sancionado por inobservancia en seguridad. ¿A qué se refiere eso? Que no tomó en cuenta ninguna acción de prevención en el tema de seguridad. No había hiper, no dieron PETs, no dieron EPPs, no dieron capacitaciones, todo ello se suma a poder determinar el grado de responsabilidad del empleado. Bien. Por último, tenemos una auditoría, entrevistamos a un trabajador y le preguntamos por su matriz hiper y, como siempre, te responden que no lo conocen y que nunca se le ha entregado. Entonces, como área de seguridad, tú insistes de que sí lo has hecho, ¿no? Presentas un informe, presentas un carguito que firmar, un papelito, pero el auditor concluye que la difusión de todas formas no fue adecuada. ¿De qué principio estaríamos hablando aquí? Sería primacía, el principio de primacía de la realidad. Vacía. Correcto, muy bien. Sí están atentos, me siento orgulloso. Están atentos, están atentos. Es correcto, muy bien. Vamos a seguir desarrollando porque si no se nos va a acabar el tiempo y no voy a llegar a guardar todo. Respecto a la ley, en sus 3 primeros artículos nos menciona, por ejemplo, en el artículo 1, que su objeto principal es promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en el país. Ese es su principal, el objetivo de esa ley, ¿no? La prevención de los riesgos laborales. ¿Dónde se aplica esta ley? Esta ley se aplica a todos los sectores económicos del servicio, de empleadores y trabajadores, tanto de la actividad privada como de la actividad pública, incluyendo también trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la policía, y también a los trabajadores que realizan actividades por cuenta propia. Una vez en una capacitación a mí me decían que si yo, en mi casa, contrato a alguien, a un albañil, para que me construya adentro, y esa persona se accidenta, yo soy responsable de su accidente, por ejemplo. Algo así es como a mí me explicaban en el tema de la seguridad. No sé si en determinado momento a alguien le haya ocurrido algo parecido, pero así es de la manera como a mí me lo explicaban cuando yo llevaba el tema del diplomado. Me decían, si un trabajador está haciendo actividades para ti, se accidentó en tu casa, tú eres responsable por él. Y tú tienes que costear con sus gastos y todo lo demás. Entonces, tengan en cuenta también eso, cuando se refiere a que no solamente va el tema de la seguridad para trabajadores tuyos, trabajadores contratados, sino también a los trabajadores, a los contratistas, los que te brindan servicio, tus practicantes, trabajadores por cuenta propia. Velo de esta manera. A mí me lo explicaban también así, esta forma es una fila. Todo aquello que forme parte de control de la empresa, sus instalaciones, incluso sus exteriores, sus almacenes, sus unidades móviles. Si ocurre un accidente dentro de ellos, dentro de lo que se le conoce como su esfera de poder, dentro de su control, entonces es responsabilidad del accidente de la empresa, del empleador, porque ocurrió en sus instalaciones. No, pero estaba saliendo y se chancó un dedo con la puerta. Accidente de trabajo. No, pero él estaba en una de las móviles de la empresa haciendo cosas particulares y se accidentó. Accidente de trabajo.
Pero yo no lo mandé. Ah, bueno, no lo mandaste. Habrá que probar entonces, habrá que hacer la investigación de cierta forma para determinar qué grado de responsabilidad realmente tiene el empleador. Aunque por ahí de repente te podrían indicar de que cómo no te aseguraste de que un trabajador se estaba llevando tu móvil y tú no lo sabías. Por ahí también puede entrar el detalle. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado con eso. Y importantísimo respecto a la ley, y por eso lo puse aquí, que esta ley te va a establecer normas mínimas para la prevención de riesgos, pudiendo siempre el empleador establecer un mejor nivel de protección. ¿A qué me refiero? Todo lo que te va a indicar la ley aquí es lo mínimo que debe tener tu sistema de gestión de seguridad. Ejemplo, la ley te dice que tú debes tener 4 capacitaciones al año, como mínimo. Significa que si tú quieres poner 6 capacitaciones al año, está bien, estás cumpliendo con la ley. ¿Quieres poner 12 capacitaciones al año, una por mes? Está bien, estás cumpliendo con la ley. ¿Quieres poner solamente 3? Estás mal, porque la ley te pide 4, lo mínimo es 4. Ingeniero, estamos diciembre. Habrá que ver cómo solucionas eso, porque desde el hecho que estás iniciando actividad, llegas a una FIL y te va a pedir las 4 capacitaciones al año. Entonces, o en todo caso, lo que se puede hacer es que tú indiques que hay un periodo, por ejemplo, ¿no? Estás iniciando en diciembre y vas a acabar en noviembre del otro año, por así decirlo. Y lo tienes identificado en tu plan. Indica, ¿sabes qué? Este año no llego porque es diciembre, pero he identificado que voy a hacer capacitación acá, en este mes, en este otro, en este otro, en este otro. De esa manera, ¿sí? Pero lo que voy es que la ley te pide los estándares mínimos. Hay otras normativas, sí, hay normativas internacionales, por ejemplo, la ISO 45001, que te indica también ciertos criterios, pero más o menos yo te voy aclarando, la ISO 45001 no reemplaza a la ley 29783 por si acaso. Si alguno de ustedes de repente en sus empresas o conoce de alguien que tiene certificado, con certificado ISO 45001, de todas formas tiene que cumplir la ley. Y de hecho debería cumplirlo para poder certificar en la ISO, porque la ISO 45001, en una de sus cláusulas, te indica el tema de la identificación de requisitos legales y su cumplimiento. Entonces, si tú no cumples la ley 29783, no puedes cumplir la ISO 45001 y no deberías tener el certificado. Entonces, no lo reemplaza. ¿Lo puede complementar? Sí, y de hecho te lo recomiendo, porque la ISO 45001 te ayuda bastante a ordenar el tema del sistema de gestión, pero no puedes reemplazar la ley. Esta ley es fundamental. Esta es la básica. ¿Hay normativas sectoriales? Sí, pero todas básicamente se derivan de lo que me indica esta ley. Ingeniero, pero de repente esas normativas me indican algo adicional. Si yo cumplo la ley, ya entonces lo de ellos ya no lo puedo hacer caso. No, porque si ellos te piden algo adicional, está dentro del marco de la ley, porque la ley te establece lo mínimo. Si, por ejemplo, el reglamento de minería, que yo no lo conozco bien, pero el reglamento de minería te indica algún punto adicional que debes añadir a tu sistema de gestión de seguridad, tienes que darle cumplimiento, porque la ley no te restringe a que no lo hagas. Al contrario, la ley lo promueve. Dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ser más estricto con tus controles? Hazlo. Todo sea en protección del trabajador. Entonces, se permite eso. Primero, yo tengo un cliente y este cliente me pide en tema de seguridad que yo haga 5 capacitaciones al año, pero yo solamente quiero hacer 4 porque la ley me dice 4. Sí, pues, pero la ley te dice mínimo. Y si tu cliente quiere pedirte 5, no está incumpliendo la ley. Está dentro de lo que te dice la ley. Entonces, siempre ten en cuenta eso. ¿Qué más? El tema de la política nacional. En el Decreto Supremo del 018 del 2021, se decretó la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 2030. ¿Qué es una política? También te voy a detallar más respecto a política en la clase número 3 del día viernes. Pero básicamente, para hacerlo resumen, es un compromiso. Es a lo que se compromete, en este caso el Estado, con la política de seguridad. Lo que busca la política de seguridad o lo que busca el Estado respecto a la seguridad hasta el 2030 es reducir en un 20% la tasa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sus objetivos van a ser garantizar la gestión y capacidad institucional en materia de seguridad, construir una cultura de prevención de riesgos, incrementar el aseguramiento de los trabajadores sobre los riesgos laborales, mejorar las condiciones de seguridad en el entorno laboral, incrementar los niveles de cumplimiento de la normativa sobre seguridad en el sector privado y público. Este decreto supremo, yo te lo he mandado como un documento adicional, también junto con la ley y su modificatoria, entonces para que lo puedas ahí, de repente quieres tener más conocimiento respecto a esto, lo puedes revisar ahí. También te hablaba acerca de un Consejo Nacional de Seguridad, un CONSAT. ¿Qué viene a ser esto? Esta es la instancia máxima de concertación en materia de seguridad.
está formado, es un organismo tripartito. ¿Qué quiere decir tripartito? Significa tres partes. Por el Estado, un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un representante de la Salud, del MINSA, y del Censopaz, que si no me equivoco es el Centro de Salud Ocupacional y Protección Ambiental de la Salud Ocupacional, me parece que es. Cuatro representantes del gremio de los empleadores, de la CONFIEP, y cuatro representantes de los trabajadores que vienen a formar parte de los centros sindicales, la CGTP, la CUT, del Centro Autónomo de Trabajadores de Perú y del Centro de Trabajadores de Perú. Entonces, este Consejo Nacional es como si fuera el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero a nivel de todo el país, a nivel de todo el Estado. ¿A qué se dedica este CONSAT? En primer lugar, a aprobar y difundir la Política Nacional de Seguridad, la que te hablaba hace un ratito, determina las responsabilidades y funciones en seguridad a nivel del Estado, las modificaciones y la normativa a la Ley de Seguridad, fomentar una cultura de prevención a nivel del país, la cooperación técnica con los diferentes sectores, actividades de capacitación, formación e investigación científica en temas de seguridad, en temas de prevención de riesgos, fortalecer el reporte de accidentes y estadísticas de seguridad. A la CONSAT, al Estado en general le interesa bastante que se reporten todos los accidentes, cosa que no siempre se hace. El desarrollo del servicio de seguridad a nivel del Estado, difusión e información en temas de seguridad a nivel del Estado, cumplimiento normativo y fiscalizar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad en el Trabajo. A eso se dedica el Consejo Nacional de Seguridad. Como te digo, es analógicamente lo mismo que un comité de seguridad, pero a nivel de todo el Estado. Y a nivel regional tenemos los consejos regionales. También es un organismo tripartito, está formado por tres representantes del Estado, la gerencia regional, la autoridad regional respecto al trabajo y promoción del empleo, la autoridad regional respecto a la salud, un representante de la salud, de los empleadores, de la CONFIEP, de la Cámara de Comercio, si escribiera, la Confederación Nacional Organizacional de Organizaciones CEMIPE, y de los centros sindicales también, cuatro representantes. ¿A qué se dedica este Consejo Regional? A los programas regionales de seguridad, a las responsabilidades y funciones de la seguridad dentro de la región, a fomentar la cultura de prevención dentro de la región, a garantizar la adopción política y que se conformen los comités en la región, que se hagan capacitaciones, formaciones, investigación científica, que se fortalezca el reporte de accidentes y estadísticas de seguridad, que se desarrolle el servicio de seguridad, que se fomente la adquisición de las pólizas STR, las pólizas de seguro complementario de trabajo de alto riesgo. Todo el trabajador, por un tema tributario, un tema legal, tiene que tener su seguro de salud, ¿correcto? El SSTR es un seguro complementario y aplica solamente a los trabajadores de alto riesgo. Hay un anexo que probablemente te compartan en las siguientes clases, en el cual te indican un listado cuáles son todas las actividades de alto riesgo que sus empleadores están obligados a contar con una póliza SSTR para la atención en caso de que le ocurra un accidente. Entonces, esta póliza es la que se activa en caso de que ocurra un accidente. La difusión de información en seguridad y el cumplimiento de la ley, ¿no? A nivel de la región. Esos son los consejos regionales. Igual, es como un comité de seguridad, pero a nivel de las autoridades, a nivel de la región. Más información respecto a un comité de seguridad y su conformación, te repito, el día miércoles, por favor no me faltes porque te traigo la información detallada y actual para que tú puedas más o menos entender cómo realizar la conformación del comité. Incluso podríamos de repente hacer como un ejemplo y realizar la elección de un comité entre nosotros, a manera de ejemplo, para que más o menos veas cómo es el proceso, ¿bien? Y por último, ya casi para finalizar, porque hasta aquí hemos hablado todo lo que es tema normativo. Te he hablado acerca de lo que es la seguridad, qué es lo que vamos a abarcar respecto a seguridad, la ley de seguridad, que es la que vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas. Voy a enfocarme en ella, no tanto en la ISO 45001, pero te prometo que en determinadas clases, por ahí alguno que otro tip respecto a la ISO te voy a traer, porque como te digo, me parece que es un enfoque mucho más ordenado para que puedas implementar de una manera más efectiva tu sistema de gestión de seguridad. Pero todo sistema de gestión de seguridad para la ley, para el tema de la fiscalización, siempre va a iniciar con una línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base es una evaluación inicial, un diagnóstico del estado de la seguridad en la empresa. Sirve de base, por eso se llama línea base, para que tú puedas planificar, aplicar el sistema y como referencia para que tú puedas hacer tu mejora continua. Esta línea base tiene que estar documentada,
es la base para la toma de decisiones del sistema de gestión de seguridad y te sirve de referencia para evaluar la mejora continua. Entonces, la línea base es como una especie de checklist, como un cuestionario, donde una revisión inicial para que determines en qué estado se encuentra la empresa respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad que te pide la ley. Por ejemplo, ¿no? Como puedes ver aquí, vamos a acercarlo un poquito, y te indican si has adoptado un sistema de gestión de seguridad, si los colaboradores participan, si se han identificado desviaciones, si han establecido estándares, si miden el desempeño de estos estándares, el tema de riesgos se han identificado, se han controlado, si hay reuniones en seguridad, si tienen política de seguridad, no tienen política. Entonces todo eso forma parte acerca de lo que tiene que ver la línea base. La línea base es un ejemplo de un cuestionario, es un ejemplo como tal. Ahí también te he compartido un archivo, un Word, si no me equivoco, respecto a una línea base para que tú también puedas aplicarlo dentro de tu propia empresa, ¿bien? La línea base en sí te va a revisar si cuentas con compromiso de seguridad, con la política, si has establecido el liderazgo de la organización, si hay plan y programa de seguridad, si has establecido los objetivos, si tienes claro cuáles son las responsabilidades, si se han hecho capacitaciones, si hay medidas preventivas, si hay la respuesta a emergencia, si es contra otros contratistas, si fomentas la consulta y participación de los trabajadores, cumples los requisitos legales, si tienes un servicio de salud, haces la investigación de accidentes, tienes a la mano los registros obligatorios de seguridad, todo eso te pide la línea base. Genera un momento, pero usted me dice que esto es un diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad, pero y si me dice que esto es la base para un sistema de gestión, significa que yo ya debería contar con mi sistema de gestión de antemano, ¿no? Sí, por ahí es un poquito complicado a veces esta parte, pero básicamente, por así decirlo, para el cumplimiento de la ley, uno inicia con la implementación de su sistema de gestión de seguridad después de haber hecho la línea base. En determinadas oportunidades he pasado algunas auditorías y también homologaciones y siempre me piden el diagnóstico de línea base. Nunca me lo dejan de pedir. Podemos acreditar que tenemos el sistema y todo lo demás, pero siempre me piden mi punto de inicio, cómo inicié. Entonces, lo que pasa es que instintivamente, como te digo, a veces la seguridad sale un poco por instinto, pero instintivamente se supone que uno como empleador ha establecido, ha implementado algunas medidas, así sean mínimas, respecto al cumplimiento de la ley. Entonces, por lo menos un EPP le has tenido que entregar a tu trabajador, por lo menos alguna capacitación para prevenir o alguna inducción general le has tenido que darle. De repente por ahí una que otra cosa no cumplas, puede ser, pero justamente para eso hacen la línea base, para identificar qué estás cumpliendo, qué cumples a medias y qué te falta por cumplir, para que en base a eso establezcas tu plan de acciones y puedas saber por qué cosa vas a comenzar y qué cosa vas a mejorar también. De repente te faltó tu organización del comité, o tienes comité pero no está bien organizado, no lo elegiste conforme a la ley, habrá que volver a hacer las elecciones. ¿Tienes capacitaciones? Sí, pero no tienes las 4 al año, de momento vas 2. Entonces hay que establecer cuándo se van a hacer las otras 2. Tienes los registros de estadísticas de seguridad, pero todavía no les has hecho la medición. Entonces hay que corregir ese tema de la medición. Entonces, ingeniero, esto se parece muchísimo a una auditoría. Sí, pero tiene sus diferencias. ¿En qué se diferencia? Bueno, la línea base es una evaluación inicial de la seguridad. Esto es antes de que tú implementes tus acciones. Es tu punto de referencia. Como te digo, instintivamente, tú previamente a la implementación de tu sistema de gestión, o si quieres una preinstalación de tu sistema de gestión, has establecido lo que cuenta, ¿no? tu sistema de gestión. Haces tu línea base, revisas, evalúas inicialmente en qué estado está, cumples un 80%, a un 50%, a un 10% de repente, depende. Y esto te va a permitir saber qué te falta implementar y qué tienes que implementar. Entonces, es tu punto de referencia. Con esto estoy iniciando. Con esto voy a comenzar para poder implementar mi sistema de gestión de seguridad. La auditoría, como tal, es una revisión y evaluación del sistema de gestión. Se supone que ya tienes un sistema implementado y le haces una auditoría periódica para evaluar en qué medida estás cumpliendo las medidas que ya implementaste. En eso se diferencia. La línea base es una evaluación inicial y la auditoría ya es una revisión periódica que le haces a tu sistema. Entonces, ingeniero, ¿quién debería ser mi línea base?
Hay empresas que te realizan ese servicio, vienen, hacen tu diagnóstico, todo lo demás, parecido a una auditoría. ¿Puedes hacerlo tú mismo? Sí, sí, sí puedes, en realidad sí puedes, pero tienes que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo tenía siempre un ingeniero colega mío, un mentor mío, que me explicó bastantes cosas respecto a seguridad, y él siempre decía esta frase, ¿bien? No puedes ser juez y parte a la vez. Entonces, no vas a ser tú mismo el que evalúe tu propio trabajo, porque si bien puedes tener las mejores de las intenciones y puedes hacerlo muy bien, pero no es lo mismo, no va a haber esa imparcialidad que debería tener. Es distinto a cuando viene un tercero, alguien que no tiene ningún tipo de vínculo, que viene a hacer un servicio y evalúa tu sistema de gestión, porque desde fuera tiene otra perspectiva y puede ayudarte a identificar qué cosas sí tienes que mejorar. Es por eso también que las auditorías de seguridad, que eso sí te pide la ley, tiene que hacerlo un auditor que esté registrado en el listado autorizado de auditores del MINTRA. Ahí hay un registro, ahí te indica quiénes están autorizados por el MINTRA para hacer las auditorías y tienes que hacerle la revisión periódica, ¿de acuerdo? La periodicidad de estas auditorías, si no me equivoco, es una vez al año o una vez cada 2 años, me parece. Te voy a confirmar ese dato, lo tengo definido en las siguientes clases. Y la línea base, pues se hace una sola vez, pero si tú quieres volver a hacerla en determinado momento, nada te lo impide también. De repente quieres volver a iniciar, de repente se me ocurre, ¿no? Ampliaste tus actividades y quieres volver a iniciar, nuevamente quieres ver tu línea base, quieres ver el estado inicial de tu sistema de gestión de seguridad. Entonces, vas y aplicas tu línea base, actualizas tu línea base y verificas en qué grado de cumplimiento está. La auditoría no te va a arrojar un porcentaje, bueno, algunos auditores sí lo colocan, te le colocan. La empresa tal cuenta con tanto por ciento de cumplimiento respecto a la ley, 70%, 40%, 85%, etc. Entonces, algunos lo colocan, algunos no lo ponen. Lo ideal sería que sí lo coloques, ¿de acuerdo? En la línea base también te indican una evaluación inicial. Entonces, si ya tienes una línea base, de preferencia, ejecuta más bien tus auditorías, porque eso, si ya tienes una línea base, la ley al menos te lo va a validar, pero las auditorías sí tienen que estar más o menos actualizadas, ¿de acuerdo? Y obviamente, en ambos casos, para ambos casos tienes que establecer las acciones. En base al informe que te van a entregar, tienes que establecer qué es lo que tienes que mejorar, qué te falta implementar, qué vas a implementar, justamente para mejorar en la gestión el tema de la seguridad. Bien. Como te decía, te he compartido yo el formato de línea base para que lo tengas ahí a la mano, para que lo puedas aplicar en el momento que tú desees. Bien. Para resumir, ya con esto finalizo el día de hoy. El objetivo principal de la seguridad es crear un ambiente de trabajo seguro y saludable con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Ese es el fin supremo de la seguridad. La ley que establece la creación del sistema de gestión de seguridad es la ley 29783. Esta cuenta con 9 principios básicos, que ya los habíamos visto y que me parece que has entendido muy bien, respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Y la entidad máxima de supervisar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad a nivel del Estado es el Consejo Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, con esto yo voy a finalizar por el día de hoy. El día miércoles no te vayas a perder la clase respecto al comité, como te digo, está ahí la información detallada para que tú puedas aplicarlo. Si hubiera alguna pregunta, por favor, háganla en este momento para yo poder apoyarlos, a resolver sus dudas. Con respecto a la línea, sí, con Sí, respecto a la línea base, ¿es en general para cualquier empresa se aplicaría eso? sí, el diagnóstico de línea base es general. Como te digo, la aplicación de la ley es en cualquiera de los sectores. No, Entonces, el Word que nos ha mandado, ¿eso lo sí, podemos aplicar en general para cualquier sí, empresa? así es, se puede aplicar en cualquier empresa. Sí. Si de repente alguno de los aspectos que te indica no aplica, me parece que ahí tiene su función para que le marques el no aplica, entonces ahí se puede identificar, ¿no? ¿Cumple, no cumple o no aplica? Dependiendo de repente es una empresa que no aplique ciertos términos. Por ejemplo, en el tema de comité de seguridad, si es una empresa que tiene menos de 20, pues obviamente no le va a aplicar, entonces le marca no aplica, y así. Ah, ya, una consulta, otra última consulta. Sí. Para lo que es SOMA, aparte, bueno, de este curso que estamos llevando, para poder trabajar netamente para una empresa y brindarle el servicio de SOMA, ¿cuál es el nombre en sí que se debe estudiar, ¿no? O sea, ¿cuál es el curso?
¿Te refieres a que para que te puedas acreditar, a que puedas brindar un servicio de asesoría en seguridad y salud ocupacional, algo así? Claro, para poder brindarle servicio a otras empresas, pues, ¿no? En este caso. Eh, Depende bastante, como te digo, depende bastante del criterio de esa empresa, ¿no? Hay algunas empresas que son bastante exigentes y te piden, se me ocurre, ¿no? Una especialización, un diplomado de repente. Otras te piden algún curso básico nada más, no te piden algo tan detallado. Depende de qué es lo que, depende del requerimiento del cliente en este caso, ¿no? Por ejemplo, los que manejen al menos sistema de gestión, sabrán que cada uno puede tener sus propios requerimientos respecto a lo que consideren conveniente o no para poder garantizar la calidad de servicio. Entonces, no podría decir, no podría recomendarte yo directamente y decirte, mira, este sí o sí te conviene, este no, porque, claro, si tienes la oportunidad de llevar un curso, pues, muchísimo más extenso, donde te expliquen mucho más, siempre va a ser mejor porque va a ser bien recibido en cualquier empresa, en empresas más grandes, pero ¿Qué curso sería? sí, sí, hay algunas empresas que de repente simplemente con un curso pequeño, por ejemplo, como el que te estoy dictando ahora, también lo podrían validar. Depende mucho de la empresa. Claro, y en ese caso mencionó, si fuera una empresa más grande, ¿qué curso sería o cómo sería el nombre del curso? Mira, eh, yo por ejemplo llevé un diplomado de seguridad y salud ocupacional, y ese diplomado me lo han validado siempre, por ejemplo, para contratar con el Estado. Porque en la empresa donde yo estoy hace contrataciones con el Estado y siempre, sí, mi diplomado sí lo valida. Entonces, para el área de seguridad al menos sí está considerado. Yo creo que Ay, un diplomado, por ejemplo, te podría servir. Tendrás que buscar alguna casa universitaria que te pueda dar el tema del diplomado, alguna que esté acreditada. Pero como te digo, dependiendo del tipo de cliente al que vas a enfocarte, es que te va a pedir el nivel de formación que te pueda llegar a pedir. ¿hay en Soma nivel de formación universitaria? ¿Perdón? ¿Hay en Soma nivel de formación universitaria? Sí, hay como carrera también. Hay ¿Cómo se llama esa carrera? se llama, no estoy seguro si está en la UNI, pero hay ingeniería de seguridad y salud ocupacional o ingeniería de higiene industrial, creo. Existe la carrera de ingeniería enfocado netamente al tema de la seguridad. Sí existe. Ya, ok. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien otra pregunta? Ingeniero, disculpe, Sí, dime. sobre capacitaciones, según ley, ¿no? Ok. Que son 4 mínimas, Ujú. ¿no? Al año. Sí. Ya, esas capacitaciones, ¿la empresa misma las elige o están ya, digamos, o la ley o alguna normativa indica cuáles deben ser, ¿no? Esas 4 mínimas, ¿no? Generales. Claro, los temas como tal, la ley no te los dice, Sí, pues. pero sí deberías enfocarte a que esas capacitaciones sean, como te decía, orientadas al tipo de riesgo que van a tener. Si son, por ejemplo, una oficina de 10 personas, por ejemplo, 10 personitas, trabajando en computadora, lo primero que deberían capacitarlos es obviamente en ergonomía. O sea, tiene que ser orientado. Por eso es que antes de definir qué capacitaciones vas a dar, deberías hacer primero la identificación de peligros y riesgos, su matriz y para cada uno, para que tú puedas saber a qué riesgos están expuestos y a qué deberías capacitar. Como recomendación, porque siempre lo piden, yo siempre sugiero que sí o sí se dicte la capacitación de primeros auxilios, porque esa es fundamental, esa aplica para todos. Y en caso de que te vaya a ocurrir algún accidente, eh, que tengas una capacitación de primeros auxilios ahí como registro, siempre te va a servir bastante. Aparte, no solamente por un tema de registros, no solamente por un tema de cumplimiento, en caso de llegar a tener un accidente, que tus trabajadores estén preparados para atender alguna emergencia y sepan cómo atender en primeros auxilios, siempre va a ser muy beneficioso para poder darle la atención apropiada a un trabajador que haya sufrido algún tipo de accidente. Entonces, siempre yo recomiendo el de primeros auxilios. El de uso de extintores también lo recomiendo bastante porque sirve bastante para el tema de prevención. Entonces, esos dos no los recomiendo. Los demás pueden ustedes usar Ingeniero, temas que crean más convenientes y, para que no se me corte un poquito la idea, tampoco se vayan a olvidar también el tema del cumplimiento de los simulacros multipeligro.
sobre todo el que se hace los 31 de mayo. Ese es obligatorio, ese sí o sí también deberían aplicarlo. ¿Bien? Sí, Ok. ¿qué tal? Ingeniero, disculpe, ingeniero, una Sí, pregunta. En el caso de lo que es seguridad y salud en el trabajo, sí, estoy en clase. eh, bueno, ¿alguien más? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una consulta. Si bien cierto hay la normativa, la ley que usted explicó, exige de que se debe hacer 4 capacitaciones al año, pero ahí involucra sector público, entre ellos la Fuerza Armada y Policía Nacional. Ellos Ujú. están dispersos a nivel nacional, en todo caso. Presumo que no se cumple esas 4 capacitaciones. En todo caso, ¿quién supervisa el cumplimiento de esas capacitaciones? Gracias. Para el tema del sector público, en fuerzas, para Fuerzas Armadas en específico, no estoy seguro porque por ahí me mencionaban a Servir, pero Servir, si no me equivoco, es la autoridad del servicio civil. No sé si ellos realmente son los responsables de inspeccionar, de fiscalizar, porque en sí el ministerio, la entidad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo viene a ser la SUNAFIL. En todo caso, me parece, a mi parecer, si es que alguien tiene que supervisar el cumplimiento de la ley de seguridad en general, debería ser, la fiscalizadora debería ser SUNAFIL. En todo caso, igual, el que debería verificar el cumplimiento siempre va a recaer en el tema de la máxima autoridad, ¿no? En este caso, a mí se me ocurre, si un empleador, por ejemplo, tiene que garantizar que sus 4 capacitaciones se dicten, cuando realiza las auditorías, se supone que ahí notará si es que se hicieron o no. Entonces, de la vuelta ahí vamos a la otra pregunta. Si ¿quién verifica si realmente se hicieron o no las auditorías? Por eso te digo, la SUNAFIL es cuando se trata de empresas de sector privado, la SUNAFIL es la que llega de manera inopinada a las empresas y solicita verificar todos estos registros. Los registros obligatorios te los voy a detallar en el tema 3. En el tema 3 más o menos te voy a detallar cuáles son, y en el tema 5 te los voy a explicar mucho más. Te va a pedir lo obligatorio y ahí en ese caso se va a identificar si se cumple o no se cumple. Entiendo que para las Fuerzas Armadas debería aplicar de forma similar o en todo caso debería ser la máxima autoridad pues, del Estado. Sino que como les decía, en el tema del Estado es un poquito complicado porque pues a veces el Estado para cumplir sus propias normativas no son tan estrictos, ¿no? Al sector privado siempre se le exige mucho más, sobre todo cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso de la empresa donde yo estoy, que le brindamos servicio a una empresa mucho más grande, que es empresa del Estado prácticamente, eh, ellos siempre nos exigen el tema de cumplimiento normativo. Entonces, queda experiencia bastante de que cuando se trata del Estado, ellos generalmente le exigen a sus servicios, a sus contratistas, pero a veces ellos mismos no lo cumplen. Entonces, ahí es un poquito complicado de poder determinarlo, ¿no? Lo ideal sería que, si bien los altos mandos sean los que promuevan el tema de la seguridad, al final a veces va a depender de uno mismo el tema de fomentar lo que es el cumplimiento, ¿no? En seguridad. Igual, o sea, el tema de estar disperso no debería ser un impedimento para poder llevar a cabo las capacitaciones. Como te digo, yo, por ejemplo, en la empresa donde estoy, tenemos diferentes servicios. Bueno, antes incluso teníamos servicios en lugares muy, muy alejados y hay que ingeniárselas de todas maneras para poder llegar a ellos. El supervisor en ese tiempo que teníamos era una persona de avanzada edad que no podía viajar constantemente a los servicios de la sierra, por ejemplo, no podía llegar a veces a la sierra por un tema de su edad, ¿no? O a veces porque la gente que estaba alejada, la parte sierra, la parte minera prácticamente, y estaba muy distante, no podía llegar, o a veces cuando él proponía irse, le decían, no, ¿sabe qué, ingeniero? No vamos a estar porque de acá de la base donde nos reunimos, vamos a adentrarnos 3, 5 horas más hacia adentro haciendo actividades y nos vamos a quedar por ahí. Y no sabemos dónde vamos a estar en tal día. Entonces ya el ingeniero no podía viajar. Pero lo que hacíamos, por ejemplo, en ese tiempo, que era su asistente, lo que hacíamos era preparar el material de capacitación y mandárselo.
Le mandábamos por correo, le decíamos, ¿sabes qué? Este mes toca hacer en tema de seguridad tal y tal, capacitar en tal tema. Te mandamos el tema, capacítalo y mándanos tus evidencias. Y nos mandaba la foto, nos mandaba la lista de asistencia, y ya con eso íbamos adjuntando, ¿no? Y de cuando en cuando, a veces yo tenía que ir, yo no me viajaba y me iba y hacía las actividades pertinentes. Y es importante, ¿eh? Porque a veces alguno se confía y dice, no, ya le mandé y me mandó y ya con eso cumplimos. Pero cuando tú mismo viajas es cuando te das cuenta de la realidad. Cuando yo viajé, me acuerdo que cuando yo viajé, gente ya estaba en nada de inseguridad, absolutamente en nada. Era como tratar pues con gente que nunca habían conocido el tema de la seguridad. Claro, ¿no? Porque nos llevaban las fotos, nos llevaban las listas, pero ¿qué tan efectivos serían? ¿O realmente lo habrán difundido o no? Ahí venía lo que, como te mencionaba, la primacía de la realidad. Entonces, ¿es importante contar con los registros? Sí, es muy importante, pero también es importantísimo, es un agregado y es una buena forma de poder fomentar el tema de la prevención, de que uno mismo se dé el tiempo de viajar a servicios distantes y poder hacer el tema de las difusiones. Y como les decía, de repente no puedes tenerlos a todos en el mismo día reunidos. Planifícalo. Esta semana le toca a este grupo, esta otra semana le toca a este otro, y luego te aseguras de que todos hayan recibido la capacitación. Hay algunas empresas, algunos colegas que he visto que, por ejemplo, ellos tienen su listado de trabajadores en una columna, y luego por cada fila le ponen el tema de capacitación y le marcan por checks si es que lo hicieron, si es que lo capacitaron o no en ese tema. De manera que puedan llevar el control de qué capacitaciones han llevado y si cumplen uno sus 4 al año. Entonces, es también importante eso. Lo ideal sería que todos participen en las capacitaciones, pero a veces no ocurre porque pues, esta persona tuvo que trabajar, esta persona no vino porque estuvo enfermo, salió de vacaciones, etc. Entonces, hay que ingeniárselas, hay que ver la manera de hacerlos participar a todos, de una u otra forma, hacerlos en varios turnos, hacerlos por grupos, enviar a otra persona. Y ahora es incluso un poquito más fácil, porque después del tema del COVID, se ha fomentado mucho el tema, por ejemplo, de las videollamadas para hacer alguna capacitación. No es del todo 100% efectivo, indudablemente, porque, por ejemplo, ahorita mientras yo los capacito a ustedes, no puedo tener la seguridad de que las casi 90 personas que hay, las 90 me estén escuchando. De repente, varios de ustedes de repente estarán atentos, me estarán viendo, estarán tomando nota de repente, o estarán atentos, o estarán viendo qué preguntar. Otros simplemente ponen el celular, lo dejan ahí y escuchan mientras hacemos otras actividades. Otros de repente han puesto el celular, ya se quedaron dormidos, no me están escuchando. Entonces, no es 100% efectivo, pero es una manera de poder tener un poquito más de alcance. Y de todas formas, siempre hay que asegurar de que el trabajador se le haya quedado, ¿no? Haciendo evaluaciones, volviendo a tratar el tema de repente. Yo lo que hago, por ejemplo, porque sé que a veces el personal técnico no me va a llegar a mí, lo que yo hago es hacer reuniones, así también videoconferencias con trabajadores de mi empresa, de la empresa donde trabajo. Me reúno con todos los supervisores de seguridad, si toca dar alguna capacitación, los capacito a ellos y luego les digo, ya, les voy a mandar las diapositivas y capaciten ustedes a su personal allá en sus propias sedes, porque ellos son de diferentes sedes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo prefiero hacer, porque en primer lugar, me es un poquito más fácil controlarlos en grupos pequeños, y en segundo lugar, me aseguro de que la capacitación les va a llegar. Si me doy tiempo de poder viajar también y poder yo mismo hacer mi capacitación, mucho mejor, y lo hago, de verdad lo intento hacer. Por ahí en la presentación puse una foto. Pero si es que no se puede porque no me da el tiempo, porque estoy haciendo otras actividades también, entonces ni modo, pues no. Pero siempre hay que buscar la manera, siempre hay que tratar de hacerlos a todos participar. Ya de esto vamos a hablar mucho más a detalle conforme se vayan desarrollando las demás clases. Ya nos hemos pasado un cuarto de hora. Bueno, les agradezco a todos bastante por el